Hola amigos, bienvenidos a Tiempo de Cambio. Hoy en este capítulo vamos a hablar sobre el conservadurismo, pero no cualquier conservadurismo, sino que vamos a hablar del padre del conservadurismo, que es Burke. Así que escúchenos. Así, el conservadurismo de Burke es una de las filosofías políticas más importantes. O sea, ya hablamos sobre el comunismo, hablamos sobre el liberalismo, ahora vamos a hablar sobre el conservadurismo. El conservadurismo de Burke es tan fundamental porque, a ver, en primer lugar es una de las ideologías que más se ha tergiversado. Sí. Mucha gente, de hecho escucho a muchos progresistas de estos grupos feministas y todo eso hablando acerca de, eres un conservador, y es como que y mucha gente, yo me preguntaba, incluso yo no sabía, y decía, pero ¿por qué hablan tan mal del conservadurismo? ¿Qué es el conservadurismo? Y así que un día, no voy a mentir, yo me puse a escuchar a Miklos Lukács, que es un filósofo peruano al cual yo admiro mucho y que yo escucho mucho sus canales de YouTube, que es muy interesante, yo se los mega recomiendo. No sé si lo han escuchado, pero si es que no, váyanse y busquen Ecos del Saber de él. Miklos es increíble, simplemente no lo conozco, pero admiro mucho su trabajo. Entonces él menciona a Thomas Paine, por ejemplo, y a Burke, y ahí es donde me llama mucho la atención acerca de quién es Burke. Así que es muy interesante. Él menciona algunas citas, pero obviamente yo no me iba a quedar con lo que Miklos dijo. Claro. Lo que yo hago y lo que nosotros hacemos en tiempos de cambio es, obviamente, vámonos a la fuente. Vamos a la fuente. Así que nos fuimos a leer y el día de hoy les hemos traído la introducción o la primera parte de lo que va a ser este video o estos dos videos del conservadurismo basados en lo que nos enseña Burke en su libro de la Revolución Francesa. Claro, ¿no? la crítica a la Revolución Francesa. Que se los recomiendo, es un buen libro y Muy bueno. creo que ahí es donde está una de mis bases de por qué yo soy tan crítico de la Revolución Francesa. Creo que de Burke, a pesar que no conocía mucho de él, pero creo que de ahí es donde está mi base más fundamental de por qué estoy en contra. De hecho, no solo la tuya, Carlitos, creo que la de muchísimas personas. De hecho, tú que nos estás escuchando, también te aseguro que cuando tú lees a Burke estarías muy de acuerdo con él. Sí. Porque que son cosas tan no obvias, ¿ya? O sea, porque él es un tipo muy, muy inteligente, muy estudioso. El libro realmente no es tan fácil de leerlo, tenemos que ser claros, o sea, Claro. Hay muchos matices, mucha información por detrás que tienes que entenderla, tienes que buscar mucha información para entender el contexto de cada cosa en la que le está diciendo. Claro. Pero lo más interesante es de que a pesar de la complejidad de su pensamiento, es que son cosas que terminan siendo muy claras, objetivas. Sí, y creo, amigo, que una de eso de por qué, o sea, él fue tan crítico de la Revolución Francesa, creo que también va a sus bases, porque su papá era protestante y su mamá era católica. Entonces, es increíble porque en esos tiempos era una división, pues el católico es católico y el protestante es protestante, pero mira, vives con mi papá protestante y mi mamá católica. Eso también creo que lo ayudó a él a ser, una persona, de no ser tan brusco en contra del otro, sino ser como que más pacífico, llamémoslo así, o sea, de saber equilibrar las ideas. Es que no solo pacífico, sino una persona muy racional, porque a diferencia de lo que te enseñan o enseñan en los colegios o en YouTube o en los ateos por lo general, de que el cristianismo es... ¿Quién es un cristiano? Una característica es un ser fanático, Sí. cosa que no, los dos somos cristianos, los dos somos hijos de Dios ante todo. Y que leemos la Biblia, o sea, no somos cristianos de nombre, o sea, leemos la Biblia constantemente. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Él, justamente por el conocimiento que tiene de la Biblia, puede refutar y darse cuenta de que los que estaban promoviendo la Revolución Francesa en Old Jewry realmente estaban utilizando el nombre de Dios para poder manipular a la sociedad a través de esta revolución en mi opinión fue nefasta por la cantidad de muertos que tuvieron, o sea... No, y la forma en cómo fue también implementada, porque la Revolución Francesa era destruimos todo y empezamos todo desde cero. Sí.
y wow, y destruyeron las iglesias católicas, o sea, acabaron todo. Entonces Burke, perdón, criticaba eso, porque él decía, no podemos empezar nada de cero. ¿Por Exacto. qué? Porque todo es consecuente a lo que nuestros antepasados, llamémoslo así, han implementado. O sea, nosotros no nacemos de la nada, ¿ya? Entonces, Claro. por eso él criticaba mucho eso. O sea, que lo que nos antecedió es fundamental para el presente y lo del presente es fundamental para el futuro. Eso es lo que me gusta y creo que ese es su argumento más, o sea, vehemente en contra de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, que para mí es la peor revolución que haya existido en esa época, te van a matar. Es porque, o sea, destruimos todo y empezamos desde cero. Sí. Y mira, amigo, algo interesante que él plantea en esta, porque estos son cartas que él escribe a uno de sus amigos que pertenecen pues ahí a donde hicieron la Revolución Francesa. O sea, y le escribe cartas de todas sus críticas, de todo lo que dice. Y él se va hacia como que a lo que él vivió. ¿Ves? Le empieza a narrar de cómo fue la Revolución Inglesa, de cómo fueron sus bases, de por qué esta revolución va a fracasar. Y es tan interesante, amigo, que por eso creo que es un filósofo bien reconocido y por eso es llamado el padre del conservadurismo, que él todo lo que escribe era anticipo a lo que sucedió después. Así es, o sea, es como que te lo dije mucho antes de que cuando recién estaba en pañales, te lo dije. Sí. Y pasó, y dicho hecho. Y justamente para continuar con este punto que mencionas, es de que, miren, yo quiero hacer una comparación con lo que pasa hoy en día. Y les apuesto que ustedes, por eso digo, si ustedes leen a Burke, también van a estar muy de acuerdo con él, porque es algo tan racional, o sea, ¿por qué tenemos que destruir lo que ya tenemos? O sea, lo que ya existe. Esa idea de que, por ejemplo, aquí en Perú, que me parece un absurdo, ¿ya? Pero bueno, para variar. Entonces, ¿qué sucede? Tú no puedes ser, por ejemplo, presidente por 2 años. Perdón, por 2 periodos consecutivos. ¿Ya? Yo digo, ¿por qué no? O sea, si el primer año te estás trabajando duro para solucionar los problemas anteriores. En el siguiente periodo lo que vas a hacer es, obviamente, mejorar lo que ya has creado, ¿no? Entonces, obviamente tú comienzas desde algo atrás, pero no, el comunismo siempre que lo que propone, es que siempre le echo la culpa porque estos son los que destruyen todo. Esta idea, por ejemplo, de que no, crearon una cosa, ¡pum! ¡Chao! No, hay que hacerlo otra cosa. Y prueba de ello es lo que Biden hizo cuando asumió el poder. No sé si ustedes se acuerdan, es totalmente gráfico. Ni bien asume el poder Biden, empezó a eliminar una serie de cosas que Trump había hecho. ¿Se acuerdan? No sé que era beneficioso para la sociedad. Claro que sí, pero es que esta siempre esa idea es que la misma palabra revolución significa destrucción, ¿no? Entonces, ya ven, o sea, y Burke ya lo anticipa, o sea, ¿por qué tenemos que destruir todo? Porque simplemente comencemos, trabajemos en base a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, es algo tan lógico. Sí, no, y es algo, tú lo has dicho, es algo tan lógico, porque es más fácil implementar algo sobre una base, claro, ¿ves? Que volver a empezar de nuevo. Uno, pierdes más tiempo, y otro, desechas lo que ya has, lo que ya has implementado anteriormente, ¿ves? Claro, es tiempo, dinero, esfuerzo, horas, todo invertido a la basura. A la basura. Y no, entonces, wow, este argumento que él usa es extraordinario. Y creo que me explotó la cabeza porque yo que, o sea, no conocía a Burke, ahora que lo conozco veo que muchos argumentos que yo tengo es basado a lo que él decía, sin conocerlo. Pero es porque somos conservadores aunque no lo sabemos. O sea, incluso hay un pensador, que de pronto lo vamos a citar más adelante, que él decía eso, que el 99% de las personas son conservadores y no lo saben. Y es cierto. Muchos tenemos cosas de conservadores, porque ¿qué es conservador? Conservar. O sea, de ahí viene la palabra, porque conservar. Además hay una cosa que yo lo aprendí de Miklos, y es algo súper fundamental. ¿Qué es el conservadurismo? Es una ideología política
el conservadurismo es un partido político, es una religión. ¿Qué es el conservadurismo? Y esto yo lo aprendí en un debate en el que estuvo Lucas, que es muy interesante, y es que llegan a la conclusión de que no es nada de eso, es simplemente un análisis de lo que realmente pasa. O sea, el conservador es hasta el más científico que puede haber. ¿Por qué? Porque se basa simplemente en hechos y en datos observables que tú tienes a la mano y dices, bueno, o sea, ¿por qué quiero eliminar esto? Hay que mantenerlo porque es útil en este momento en la sociedad. Sí, y ojo, y hay que destacar algo de esto que le critican mucho a los conservadores, que dicen, no, los conservadores no les gusta el cambio. Al contrario. Mentira. Al contrario, ellos, o sea, incitan al cambio. O sea, incitan al cambio. No como otras filosofías políticas lo plantean el cambio, como por lo menos el comunismo, que lo plantea ya revolución y ya está. Claro, o como el liberalismo, que más se llevan más a los datos y los cambios son más bruscos. No, el conservador es muy observador. O sea, ¿por qué? Porque en sus bases está, como les dije antes, lo que pasó, lo que estamos viviendo y lo que viene. ¿Ves? Y es bastante llamativo. Y creo que tienen un buen argumento para defender. Porque, o sea, aunque nosotros no lo veamos, en sí, en nuestro ser, hay algo de conservador. Hay algo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener una familia. A ti también. Y es parte del conservadurismo. Proteger a la familia es parte de la sociedad, porque para ellos la familia es parte de la sociedad y es fundamental la familia. Y es que esa es la raíz del conservadurismo. Es porque es útil, funciona. Sí. O sea, si pudiéramos tener una palabra para que definiese al conservadurismo o bueno, no una palabra, pero una frase es conservar lo que funciona. Sí. Y en base a lo que funciona, puedo ir modificando diferentes cosas. Implementando y cambiar. Y miren, y uno de los ejemplos más claros de esto es la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana, como también Burke defiende que las constituciones no se cambien. Y por eso critica la Revolución Francesa. Que no se cambien, me refiero a través de revoluciones. O sea, y la prueba es, mira, la Constitución norteamericana, ojo, la Constitución norteamericana también estuvo influenciada por las ideas también en cierta forma de Burke. Ojo, entonces miren de dónde viene. Miren cuántos años han pasado de Estados Unidos. Ustedes me van a decir que Estados Unidos no ha cambiado desde el tiempo de su revolución. Obviamente que ha cambiado. Pero es que lo que promueve el conservadurismo no es quedarte estático en el tiempo, sino que modifiques las cosas, pero ya con una base sólida. Haciendo que la base sea sólida, puedes ir haciendo cualquier otra mejora. Y ojo, Burke, a la hora que trajiste esto de la Constitución de Estados Unidos, él estaba muy a favor. Y por eso él criticaba la Revolución Francesa, porque él decía así, si la independencia fue en base al protestantismo, o sea, al protestante, ¿por qué ustedes quieren hacer como lo contrario? O sea, ustedes quieren eliminar, es como sacar a Dios de la ecuación. Para Burke es muy importante tener a Dios dentro de la ecuación. Sí. Entonces, por eso, él habla y le dice, oye, mira cómo las bases de este país, de Estados Unidos, cómo fueron fundamentadas y mira cómo está avanzando. Entonces, la Revolución Francesa era totalmente lo contrario, o sea, claro, acabar con la religión, acabar con todo lo que hay y empezamos algo nuevo. La pregunta es, y que la hace Burke en su libro es, ¿y quién me dice que lo que estás destruyendo, o sea, quién me dice que la obra que tú que vas a realizar después de la destrucción que vas a traer va a ser realmente mejor o más eficiente? ¿No? Es por eso que el conservador, si hablamos de la derecha, ya saben, la derecha se divide en los conservadores, los liberales, los libertarios, etcétera, etcétera. Un conservador también estaría en desacuerdo con un libertario, por ejemplo, en el sentido de que, ¿cómo sabes tú? Ya, vamos a hablar de esto. Hoy en día se habla mucho del cierre del Banco de Reserva de Argentina, ¿verdad? Que eso Milei lo trajo porque Milei es libertario. El conservador, por ejemplo, está en desacuerdo y te dice, ¿quién te dice a ti que al momento de destruir, por ejemplo, el Banco de Reserva, realmente eso va a ser efectivo o va a ser mucho mejor? No, o sea, siempre el conservador quiere basarse en lo que funciona. Si funciona, mantengámoslo. Ahora, si no funciona, ojo, si no funciona, ya eso es otra cosa. Claro, no. Porque el problema ya ese es otro tema, porque ¿realmente funciona el Banco Central? Esa sería mi gran pregunta de interrogante. Eso sinceramente ahí yo no soy economista, no sabría. Por eso digo, es otra cosa. Claro, ese es otro punto. Y es otra rama de saber, claro, porque
si nos vamos a eso, ¿cómo funcionaban los países antes de un banco central? Y claro. ¿Cómo les iba? ¿Ves? Claro, yo creo que uno de los mejores autores para leer eso y entenderlo sería Venegas Lynch hijo, ¿no? Sí, O sea, sí, podría sí. ser uno de ellos. Que es Incluso también ver de por qué se puso Banco Central, cuál fue el la motivo, razón. la razón. Exacto. Si la conoces, por favor, escribe en los comentarios. Escribe. Porque recuerda que nosotros no somos dioses, no lo sabemos todo. Y aprovechando, ahora de que escriben en los comentarios, aprovecha de suscribirte, darle a la campanita, activarlo y compartirlo con tus amigos, de verdad, porque nos ayuda a nosotros. Y comenta ahí, déjanos tus comentarios, escríbenos qué te está pareciendo el tema. Si tal vez tú conoces de algo, escríbenos, no, mira, a mí me parece esto, yo he estudiado sobre esto. Y eso nos nutre tanto a nosotros como a nuestros televidentes. Como nuestra comunidad. La comunidad, los televidentes, nuestra comunidad que está creciendo poquito a poquito, pero estamos creciendo. Y la idea está en que todos aprendamos algo nuevo, que estemos listos, cognitivamente hablando, racionalmente hablando. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los momentos difíciles sepamos más o menos cómo actuar, qué podemos hacer. Y ojo, mire, y voy a hacer ahí, o sea, voy a sacar esa palabra que dijiste, de estar atento. Porque miren, ¿por qué lo incitamos nosotros a leer y a estudiar? ¿Por qué? Porque estos comunistas, socialistas, quieren transdiversar la historia y cambiarla a su manera. Entonces, si nosotros no nos instruimos, si nosotros no aprendemos, va a venir cualquier sonso y nos va a meter cosas en la cabeza y nosotros, ay, mira qué chévere, sí, tiene razón, habla muy espectacular y tiene razón. Pero cuando tienes un argumento y una base, tú vas a decir, no, este lo que es un loco, este no sabe. Entonces, los incitamos a leer y a estudiar para que no nos engañen, de verdad, mire, muchas cosas de lo que hablan los comunistas y los socialistas es traído de la Revolución Francesa. Y por eso es que para muchos creen que la Revolución Francesa es magnífica, amigo. De hecho, porque ese es como es eso. Ese es el discurso. Y tú lo has dicho. Y te lo meten todo desde que eres chiquitito. O sea, te dicen, te hablan acerca del darwinismo como si esto no fuera una teoría. Es una ley. Sí. Mentira. Es una teoría y todavía teoría muy bien refutada. Sobre todo hay un libro de un profesor de Harvard muy interesante que es refutando el darwinismo. No me acuerdo cómo se llama en ese momento, pero que es muy bueno. Pero te meten la que la Revolución Francesa fue la... ¡Wow! Fue, no sé, el mejor evento que pudo haberle ocurrido a la sociedad. No, mentira. O sea, a mí me gusta mucho más la Revolución Gloriosa. O sea, me parece mucho más interesante intelectualmente. A mí me gusta más la independencia de los Estados Unidos. Ya, también, pero hablando del nombre de revolución. Hablando de ese nombre, la revolución, la Revolución Gloriosa, de la cual Burke habla mucho, es mucho más bonita y más eficiente. O sea, fue mucho más eficiente. Sí. Y ojo, amigo, cuando él, como son cartas que le escribe un amigo, él le habla a su amigo sobre la Revolución Inglesa. Claro. Los acontecimientos, cuáles fueron sus bases, por qué se dieron las cosas. Y él empieza a narrar en este libro de la crítica contra la Revolución Francesa. Él le habla, pues, y le escribe, mira, y tal, hicimos esto. Y es interesante porque él como que le empieza a anticipar a él lo que se avecina. Le dice, oye, tú que estás ahí adentro, oye, ¿por qué? Y otra cosa, amigo, aparte de eso, de anticiparlo, lo que iba a pasar, era porque los que hablaban más en la Revolución Francesa eran los que menos tenían. Y por eso ellos implementaban tanto la igualdad. ¿Ves? Claro. ¿Por qué? Sí. Porque ellos hablaban mucho, o sea, eran muy doctos, llamémoslo así, al hablar, pero no tenían propiedades, no tenían nada. Entonces, para ellos, o sea, dime tú, ¿a quién le convenía más la igualdad? ¿Al que tenía o al que no tenía? Obviamente al que no tenía. ¿Ves? Le convenía. Pero, o sea, le convenía entre comillas también, por así decirlo, porque al final toda la destrucción que trae esta idea de la igualdad hasta el día de hoy nos persigue. Y a cuánta gente ha matado esta idea. O sea, por eso le convenía, obviamente a los decapitados no les convenía, ¿no? Claro. A la gente opositora, porque seguramente había gente también de la sociedad que no estaba de acuerdo, también, o sea, sí. Obviamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ellos no les convenía. Claro, ¿no? Y mira, es que, wow, o sea, de verdad, los incito a leer estas cartas que él escribe. Es muy porque, wow, y sus fundamentos
sea, van a romper con todo eso lo que nos han dicho. Que, como dice mi amigo, en el colegio nos enseñan que la Revolución Francesa es algo magnífico. A romper con eso. Y los incito, o sea, a debatir. Yo estoy muy a favor del debate, amigo. Sí, o sea, claro. de debatir ideas, porque eso te nutre. Pero ¿cómo puedes debatir si no lees antes? O sea, si no te informas, no te importa interesar. O sea, si no te interesa leer e informarte. Sí. No, o sea, yo sé que el contenido no es para todos porque mucha gente le aburre. Yo Claro. lo entiendo. Pero, oye, luego no te quejes de que estás en un país pues basado ya dictatorial, ¿no? Como Claro, ahora en Venezuela. Estás peleando con Maduro. Estás peleando con No Maduro. hay que hacer. No, o sea, lamentablemente, por eso digo, es mejor prepararse y escuchar ahora. Ya no te gusta leer, ya no leas, ya. Nosotros te lo leemos. Nosotros te lo damos recibido y bien. O sea, tratamos de buscar como que lo más relevante. Y sí, porque, o sea, este libro, sinceramente, si tú abres este libro y lo lees, es un libro que tiene mucho contexto. O sea, para leer este libro, sinceramente, a mí me ha costado, me ha pesado. ¿Por qué? Porque había que informarse de mucho, el trasfondo. Del momento, el tiempo que vivía. El contexto, o sea, ¿qué es esto? Me he ido a averiguar. Es un libro muy enriquecedor, muy complejo también, o sea, por todo el contexto que tiene. Pero ya, si no te gusta leer, escúchanos. O sea, tenemos acá los libros con los que leemos y te los damos masticaditos todos, ¿no? Obviamente no todos. Yo sé que en nuestra comunidad hay mucha gente lectora. No, sí, claro. O sea, gente yo que lo sé. Que le gusta leer. No, pero promuévanlo, o sea, manden el video, compártanlo y hablen de esos libros. Ahora, hace muchos años, cuando estudiaba teología, escuché a uno de los profesores que hablaba acerca de un grupo de Estados Unidos que se llama Answers in Genesis. Si es que no lo conoces, búscalo. Answers, de respuestas en Génesis. Este es un grupo de científicos liderados por Ken Ham, que es un científico australiano, que Ken Ham debate con los padres del ateísmo hoy en día. ¿Ya? O sea, él es el creador del Ark Counter, no sé si lo has visto, no, que es no lo he visto. En Estados Unidos es un arca basado en las medidas reales de la Biblia, ¿no? Y él es una persona que te dice que tú tienes que informarte y leer para que no caigas en las mentiras de los políticos. Claro. Él no se mete mucho con el tema del comunismo ni el progresismo, pero sí se va directamente a las ideas. ¿no? Tiene muy buenos libros. Yo recomiendo los libros de Answers in Genesis, son espectaculares, o sea, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista científico. Entonces, ¿qué pasa? Él decía en una de sus conferencias, y él les preguntaba a muchos padres y les decía, ¿por qué es que sus hijos, por ejemplo, hoy en día refutan mucho y están en contra de Dios y luego se van volviendo progresivamente ateos? ¿Por qué? Y una de las respuestas me encantó, y él dijo, justamente porque ustedes los padres no se informan y no saben luego cómo responderle al hijo. Porque el hijo va a venir con lo que el profesor, que ya sabemos que vienen adoctrinados, ideologizados, muchos de ellos, no digo todos, le enseña y luego tú no sabes cómo refutarle. Como por ejemplo, tu hijo va y te habla acerca de Darwin, del evolucionismo y todo eso. Hoy en día, ¿cuánta gente, no sé si tú que nos estás escuchando también te pasa, crees que tú vienes del Australopithecus ramidus, o el mono, y tú crees que el coxis que tienes es porque de ahí venía tu colita? O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿qué fundamento tienes, por ejemplo, para argumentar contra ello? Lo mismo es con Burke. Yo creo que Burke lo que él hace es justamente proponernos de que, oye, infórmate de todo lo que existe, de todo lo que ya hay, que es abundante. Y luego de eso empieza a hablar y discrepar con tu familia, con toda la gente. Porque esto sucedió en el siglo XVIII, imagínate, ya habían pasado 18 siglos. Y para ese entonces había ya muchísima información. Y pensadores importantes ya había, para cuando la Revolución Francesa. Y otra cosa para destacar de este libro de Burke, es que él era muy, afianzaba la monarquía. Y para muchos la monarquía, la monarquía. Pero él siempre se iba, y esto es algo, amigo, y es porque esto es algo al diseño de Dios. Mira, porque tú te pones a ver, Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? Rey, es un Dios. Un rey. ¿Y qué quiere decir? Soberano. ¿Y qué quiere decir rey? Y que es monarca. Monarca. Y Burke su papá protestante, su mamá católica, conocía de estos temas, y por eso él apoyaba y le daba una certificación a la monarquía. ¿Por qué? Porque para él era un diseño divino.
Ya. ¿Ves? La monarquía era un diseño divino. O sea, Dios nos diseñó de esta manera, entonces vamos a copiar lo que Dios nos ha diseñado. ¿Para qué? Para vivir mejor. Y mira, yo cuando empecé a ver que Born estaba, yo dije, wow, es cierto, porque es que Jesús es un rey, es monarca, y su diseño es como sin... ¿Cómo es? Sin tachas, o sea, sin errores, llamémoslo así, sin errores. Y yo decía, pero ¿por qué muchos nos hablan tan mal de la monarquía? Es como que un mal uso. Porque hay un prejuicio muy fuerte. Prejuicio. Porque miren, nosotros no hemos vivido en monarquía. Incluso usted que nos está escuchando, por muy mayor que sea, por ejemplo, no ha vivido bajo una monarquía. Sí. De hecho, yo tampoco. Entonces, tampoco. ¿qué es lo que sabemos de una monarquía? Yo Que eran vivo en una dictadura. crueles, violentas y todo eso. Pero cuando lees a Burke, tiene una perspectiva bastante interesante, Sí. que obviamente desde un punto de vista, y yo lo estoy imaginando a usted en este momento, escuchando lo que dice Carlitos, y usted en la cabeza, como que me vas a hablar que una monarquía es buena. Pero cuando usted lee este libro, la perspectiva que tiene es como que muy diferente a lo que, Sí. al prejuicio, por eso digo, Sí, nosotros prejuicio. tenemos muchísimos prejuicios. Sí. No, ¿y de dónde vienen esos prejuicios? Vienen de información que se nos ha dado de manera generalizada, Sí. contada por quienes, por solo ellos A saben su quiénes, manera, llamémoslo a así. su manera. Ujú. Y obviamente sabemos que los que han estado detrás de la educación y están detrás de la educación muchas veces en el sector comunista. Sí. O sea que no subestimemos tanto al comunismo en el sentido de que ellos son muy hábiles para manipular la sociedad tergiversando la información Claro. al 1000%. Entonces, yo sé que nosotros pensamos acerca de la monarquía de una manera negativa. Sin embargo, Burke lo tiene desde un punto de vista bastante interesante. Sí. Tanto así que yo les hago una pregunta. Si la monarquía es tan mala, porque hay países avanzados como el Reino Unido, por ejemplo, que la mantienen. ¿Por qué? O sea, ese tema es muy interesante, pero obviamente nosotros desde una perspectiva bastante del siglo XXI no la conocemos y por obvias razones. Nosotros Claro. hemos vivido No, bajo no hemos- ese no tipo hemos vivido, de régimen, claro. ¿no? Y No es- desconocemos mucho el tema. Sí, no hemos vivido. Y él fundamenta algo. Él dice que podemos vivir o sea, con la monarquía y con un parlamento, o sea, políticamente. ¿Por qué? Porque él le gusta el equilibrio, pues. O sea, podemos equilibrar. Y es cierto, pues, Claro. amigo. Es cierto, porque, o sea, tenemos el monarca y también tenemos el parlamento, llamémoslo políticamente. De hecho, yo les recomiendo una serie que la vi en Amazon, si mal no recuerdo, que es Las horas más oscuras de Churchill. Yo se lo mega recomiendo. Si no lo has visto, es un peliculón. ¿Por qué? ¿Por qué les recomiendo esto? Porque ahí ustedes ven la dinámica entre el parlamento, entre el primer ministro, que en este caso vendría a ser pues como nuestro presidente, por así decirlo, ¿no? Es que un primer ministro en Europa es muy diferente a lo que es acá en Perú. Y el reino, o sea, la monarquía, ¿me entiendes? Entonces, hay una dinámica bastante interesante. Ahora, sinceramente, discúlpeme, soy un ignorante en el tema, no sé si seguirá siendo la misma dinámica. Claro. Ya yo no soy experto en políticas y mucho menos europeas. Y mucho menos del Reino Unido. Tal vez usted sí, si la conoces, por favor, escríbeles en el comentario y nútrenos. Pero en esta película se narra muy bien se observa muy bien esa dinámica. Claro. Entonces, ¿cómo? ¿No que la Revolución Francesa era lo mejor del mundo? ¿Y cómo? ¿No que las monarquías eran lo peor que podía existir en la Tierra? Entonces, ¿cómo funcionó en ese entonces? Y estamos hablando de que funcionó 1000 veces mejor de lo que funciona hoy en día nuestra democracia, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Veamos Venezuela como está ahora, o veamos a nuestros países tercermundistas, con el dolor de mi corazón lo digo, ¿no? O sea, si la Revolución Francesa fue tan magnífica como dicen, y si las monarquías fueron tan patéticas como dicen, ¿cómo es que el Reino Unido, siendo un país de primer mundo, funciona hasta el día de hoy también con ellas? Y el Reino Unido es solo un ejemplo, hay otros países, no muchos, pero hay otros que también aún Claro, el día de hoy conviven con monarca, ¿no? Obviamente no estoy hablando de los monarcas, por ejemplo, musulmanes como los sultanes, no, eso es otro tema totalmente diferente. O sea, Ahí Marruecos, ahí no hay parlamento. hay Marruecos, chao, no me refiero a Marruecos ni los países africanos, o asiáticos, no, me refiero a los países europeos que mantienen su monarquía. Claro, los que tienen su monarquía y su parlamento. Y su parlamento, o sea, claro. que es un equilibrio. Y él, o sea, impulsa mucho esto y me llamó mucho la atención de esto y me puse a como que analizar de por qué él decía, y es conforme a esto, pues, amigo, porque para ello es algo divino, o sea, es algo que viene del supremo, pues, del creador. Y mira cuán importante es la perspectiva de conocer acerca de Dios.
Sí. Yo sé que muchos de nosotros, si ustedes están en este momento escuchándonos y les agradezco muchísimo por eso, yo sé que muchos de ustedes seguramente son católicos o cristianos o presbiterianos o luteranos o lo que ustedes quieran. Pero miren la importancia de conocer la Biblia. O sea, leerla mucho más allá de la doctrina que tú tengas, me refiero en cuanto a la denominación que tú ostentes. Claro. Más allá de eso, me importa mucho el tema de la importancia de conocer la Biblia. O sea, la Biblia es un libro que lo han intentado menospreciar décadas. Todo el tiempo te lo menosprecian por la televisión, por las redes sociales, por acá, por allá, por todo lado. Y sin embargo es el libro más importante de la humanidad. Sí. O sea, no hay libro más, por ejemplo, corroborado que la Biblia. Sí. Ni uno solo, por si es que no sabes. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Burke tiene una influencia muy clara. Tal es así su influencia, la influencia que tiene Burke del cristianismo, que él es capaz de darse cuenta cuando el otro sector de los protestantes estaban induciendo a la creación de la Revolución Francesa. Él, con el conocimiento bíblico que tenía, les da, pues, pero con palo, ¿no? Obviamente, lamentablemente, ustedes ya saben que estas entidades o esta gente que no solo es comunista, sino que vienen antes del comunismo, tenían esta idea de infectar todo, ¿no? De parasitar todo, que inclusive a la iglesia. Entonces se paraba en un púlpito, como dice el libro en Old Jewelry, en una, ¿cómo se llama? En un púlpito se paraba ¿cómo los llaman en Estados Unidos a los sacerdotes? No son sacerdotes, son los obispos. Bueno, tiene un nombre que en este momento se me ha ido. Bueno, cardenal. No, se me ha ido este nombre. Bueno, se paraban ahí y empezaban a dar, en vez de hablar de Dios, empezaban a hablar de política y de promoviendo la igualité, ¿no? La fraternité y todas estas tonterías. No son, bueno, esas cosas que son importantes, pero entendiendo el contexto. Entonces empezaban a promover eso en vez de hablar, por ejemplo, de la palabra de Dios. Pero él, Burke, conociendo la Biblia, él mismo les decía, oye, ¿por qué estás diciendo esto, no? Pero hoy en día, ¿quién es capaz de hacer eso? Sí. ¿Quién es? Si la mucha gente, la gran mayoría no leemos ni siquiera un librito como... de bolsillo. De bolsillito, esos chiquititos, que esos te los... 100 páginas. Sí, esos chiquititos de 120 creo que tiene. Mira, 120. Chiquititos, no se leen ni estos y van a leer la Biblia, o sea. Y como no leen la Biblia, que es un libro un poquitito más grande, pues luego salen creyendo cualquier cosa, ¿no? Sí, cualquier cosa. Y entonces, de verdad, nosotros, o sea, este podcast realmente es tanto para darte un poco de conocimiento, pero también para incitarte a que leas. Sí. A que leas, de verdad, y que te nutras, porque estas ideas, y mira, algo de esta Revolución Francesa, de las críticas, ¿no? De que yo también soy muy crítico de la Revolución Francesa, porque muchas cosas que plantea el comunismo fueron planteadas en la Revolución Francesa. O sea, muchas cosas. Por lo menos, asamblea constituyente. ¿De quién tú escuchas una asamblea constituyente? ¿De quién? De Maduro. Ya. Con eso lo digo todo. Tu tío Castillo, Chávez. De la mamá Boluarte, la mamá Dina. Ya ves. Entonces, y la asamblea constituyente fue en la Revolución Francesa. Y mira, ¿y qué pasaba? Siempre a la izquierda se sentaban unos y a la derecha se sentaban otros. ¿Por qué ellos siempre piensan que los de derecha son los burgueses, los que son ricos, los que tienen propiedad? Es porque en la Revolución Francesa lo que estaban a la derecha eran eso, los burgueses, los que tenían propiedad. Y del lado izquierdo estaban los campesinos. Entonces, y ellos es que son bien astutos para tomar cosas. Entonces ellos... No, es que de izquierda no somos los pobrecitos. De izquierda no somos los pobrecitos, los campesinos. Y de ahí viene esta idea, de ahí de la Revolución Francesa. Y mira, yo soy de derecha, o sea, yo me considero que soy de derecha, pero, o sea, yo no tengo las cantidades de propiedad. Yo no soy un burgués, ¿ves? Yo no soy un burgués. Pero mira, ellos siempre, como tú eres de derecha, no, burgués, capitalista,
imperialista, siempre usan esas palabras y vienen ¿de dónde? De la Revolución Francesa. Mucho de su discurso es de la Revolución Francesa, por eso soy yo tan crítico y vehemente soy yo en contra de la Revolución Francesa. Así muchos me critiquen, pero yo tengo mis bases y mis fundamentos para estar en contra de lo que sucedió en el siglo XVIII. Permíteme citar, yo sé que hemos quedado en que no iba a citar esta vez, pero por una razón importante, que la próxima, ustedes ya saben, el primer video es una introducción light. Después le vamos a dar light, luego la comida, carne. la carne, el grueso les damos en el siguiente video. Permítanme darles una pequeña cita acerca de lo que está diciendo Carlitos. Y Burke dice lo siguiente: el ejemplo de la Revolución Francesa es uno de los más atroces ejemplos de la arrogancia humana al intentar moldear la sociedad según teorías abstractas. ¿No? Y claro que son abstractas, porque por eso a mí me gusta mucho esa parte donde él dice en el libro, lo parafraseo, es que ¿cómo sabes tú que cuando vas a destruir, lo que vas a construir después de haber destruido va a ser mejor de lo que está, ¿no? Obviamente, yo sé que hay muchos prejuicios en ese momento. Muchos de ustedes que nos están escuchando pueden estar diciendo: ay, ¿pero qué están hablando estos locos? Estás hablando mal de la Revolución Francesa, Carlitos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Alan García hablaba de la Revolución Francesa como lo mejor. Como lo mejor. ¿Me entiendes? O sea, intelectuales de renombre hablaban de la Revolución Francesa. El doctor de Alan García. Por amor de Dios, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo es posible que vayas a hablar mal de la Revolución Francesa? Yo sé, pero es que lo que sucede es que estamos llenos de prejuicios. Y por eso les recomiendo, o sea, no nos tengan cólera. O sea, lean a Burke y su perspectiva puede cambiar. Y si no, van a tener más argumentos para estar más de acuerdo con la Revolución Francesa. Claro. En mi caso, no. Yo cuando leí a Burke, o sea, me terminé de... Bueno, no terminé, pero sí como que fortalecí más las razones por las cuales yo estoy en desacuerdo con la Revolución Francesa. Y a mí me pareció nefasta por una simple y sencilla razón. ¿Cuánta gente murió? Sí. ¿No? O sea, ¿cuánta gente murió? ¿No? ¿Y cuáles han sido los resultados de la Revolución Francesa? ¿Me entiendes? O sea... Napoleón Bonaparte. Ya. Y eso Burke lo anticipa. Claro. Se lo dice a su amigo cuando escribe su carta en este libro. Entonces, por eso yo digo, estamos muy llenos de prejuicios a veces, ¿no? Por eso, si no has leído a Burke, yo lo mega recomiendo. Creo que lo mega recomendamos. No, yo también lo recomiendo. Muy interesante. Muy interesante. Es muy enriquecedor. Hay otra frase que a mí me gusta mucho y quería retomarlo hace mucho rato, pero se pasó porque hay tantos temas que es el tema de la importancia de la religión, por ejemplo, en una sociedad. O sea, realmente Burke menciona la importancia de la religión para una sociedad, cuando es muy interesante que yo crecí escuchando que la religión es el opio de la humanidad. Marx. No. O sea, pero quiero ir a esto a enfocar, mira, yo no soy viejo, o sea, yo tengo 33 años, o sea, tú eres joven también, o sea, somos jóvenes, ¿no? Claro. Y, o sea, pero nos aparenta la edad, pero... pero, por ejemplo, seguro tú también que nos estás escuchando, en el colegio que te enseñaban, no, que la religión, religión, es el opio de la humanidad, ¿no? Es lo peor que puede existir en el mundo. Cristianos o católicos fanáticos. Fanáticos, esa es la palabra. Fanáticos. Yo no soy fanático o cucufato. ¿Qué significa cucufato? ¿No? ¿Qué significa fanático? Pero sin embargo, todo el tiempo estamos repitiendo y estamos de acuerdo con eso. En psicología, para pues si a alguien le interesa saber y no sabe, se llaman ideas irracionales. O sea, para los que pertenecen a la rama o están de acuerdo con la rama de los cognitivos conductuales, son ideas irracionales. Y esas ideas irracionales son justamente, como su nombre lo dice, ideas que entraron en ti, información que te metieron cuando eras chiquito o cuando estabas con más ganas de jugar que de estudiar o lo que sea, y nunca las razonaste. Argumentaste o algo así. Nunca, nada, o sea, no les prestaste, solo se te quedó, ya, ¿qué será pues? Repito nomás. Como hacen pues actualmente estos panfletos o estos periódicos como La República, por ejemplo, que te ponen títulos así en grande, no sé, un título, una mentira, no sé, pues los héroes de Rafael Domingo Pérez y Rafael Barba. Ya bueno, Rafael Vela, estos, no, son héroes. Entonces tú no lees, no argumentas, no analizas, pero ya te quedó la frase, ¿no? Claro. Entonces, como te decía, entonces los psicólogos, los que pertenecen al área del cognitivo conductual lo llaman así, ideas irracionales, ¿no? Entonces, y es que eso es lo que nos pasa a muchos, inclusive usted, señor o señora, o chicos que nos están escuchando,
hay que, no se queden solo con la idea de que la Revolución Francesa fue lo mejor, ¿no? Sí, y esta idea también muy negacionista, llamémoslo así, o sea, de decir, no, el profesor es el que sabe todo y a él le voy a... O sea, por eso yo estoy en contra mucho de la educación que se da ahora, porque la educación que se da ahora es, yo hablo, ustedes escuchan y es lo que yo digo y ya. No hay oportunidad de decir, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con usted, profesor. ¿Por qué? Porque si estoy en desacuerdo con el profesor, o te jalan o te hacen cosas que yo estoy en contra por eso de esta educación de que yo soy el orador y ustedes escuchan y ya lo que dije yo es lo verdadero. Lo que ustedes lean por otro lado es falso. Ahora, yo no sé cómo será en tu país, por ejemplo, tu sistema educativo, pero al menos yo sé que en Chile, por ejemplo, hay un curso que me gusta que es, les enseñan, no estoy seguro si es un curso en todos los colegios, no sé, pero al menos de la información que yo tengo de un lugar en concreto, que les enseñaban a debatir. Claro. Eso me parece excelente. Es excelente. Pero Claro al menos, sí. por ejemplo, aquí en Perú, No, o sea, te ¿qué vas a jala, debatir? profesor. ¿Qué vas a debatir acá? Si tú eres un ignorante. O sea, tú eres un... El que sé soy yo. Yo soy el que tengo título. Tú escucha así que y yo cállate. sé. Sí. Sí. No tienes profesión. Como no tienes profesión, ¿quién No eres? sabes, no eres nadie. Entonces, No eres nadie. rompamos con eso, o sea, rompamos con esas cosas y de verdad, por eso lo incitamos a instruirse y a no caer en estos discursos con poca, poco argumento. O sea, que, pucha, a veces tú... O sea, a veces yo me doy cuenta de cosas que son tan obvias, pero es porque ya yo he leído sobre eso. Pero, amigo, hay personas que caen en eso. Entonces, por eso, nosotros, de verdad, no vamos a cansar de incitarlos. Tanto a leer, a instruirse, a ver nuestro podcast, de verdad, porque nuestro podcast es informativo. Y así vas a tener una idea como que, wow, a mí me han dicho que la Revolución Francesa es lo mejor, pero estos chicos me están diciendo que la Revolución Francesa fue lo peor. ¿Por qué? Voy a buscar. O sea, no nos insulten. O sea, ¿por qué es que decimos lo que decimos? Sí. ¿No? Y eso, ojo, estamos diciendo algo que podría ser hasta... Ya nos pueden estar tildando en este momento de locos, idiotas, o sea, porque realmente ¿cómo osas decir que la Revolución Francesa fue mala? O sea, ¿me entienden, no? O sea, de hecho, tenemos que leer además por qué. Porque hay gente que está en este momento interesada en que tú no leas. Sí. O sea, claro, te quieren ignorante. Yo alguna vez cuando leí este libro de Bradbury, que es muy conocido, que es Fahrenheit, y ustedes saben que acá la idea, el objetivo es quemar los libros, ¿no? Y acá te mataban si tú leías libros, si tenías libros te quemaban. ¿Lo leíste, Carito? No, es muy bueno, muy bueno, es para pasar el tiempo. Y en esa distopía yo decía, ¿es una distopía? No, en la realidad usaron algo mucho mejor que un lanzallamas, usaron los televisores y los celulares, ¿no? Por eso es que a tu hijito en vez de darle un libro, le das un celular. Sí. ¿No? Entonces, esto es más eficiente que un lanzallamas, según Bradbury, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que Burke nos presenta una perspectiva tan interesante, tan en contra de lo que nos han enseñado hoy en día, que hasta, o sea, si no lo leemos, realmente vamos a... Y no es porque es su idea, ya que me desperté, soñé y esto... No, argumenta. O sea, argumenta tanto en sus acontecimientos como porque él es inglés, pues. O sea, claro. Él es anglosajón, llamémoslo así. Sí. Y mira, o sea, te estoy contando lo que yo he vivido y cómo se dieron las cosas, mira lo que está pasando en otro país, mira cómo están sucediendo las cosas y cómo se están dando. Y wow, o sea, tiene argumentos, bases, o sea, no es un loco, pues, que te dijo, hoy dormí, me desperté y soñé que tu revolución iba a fracasar. No, él le da argumentos tanto científicos, históricos, Sí. O sea, para que diga, epa, ya para con esto. Pero lamentablemente no le hicieron caso. Burke era un académico. O sea, pero un académico, pues no. O sea, un académico, ¿me entiendes? O sea, era un tipo muy leído, muy estudioso, ¿no? Entonces, no podemos dejarlo de lado, ¿no? No podemos dejarlo de lado simplemente. De hecho, o sea, por eso es que yo les digo, cuando estábamos, ¿te acuerdas? Al inicio de los videos y leíamos el manifiesto comunista. Era como que estábamos así aburridísimos, ¿te acuerdas? Era tan repetitivo, soso. Y todo el sentimiento. Todo el sentimiento. Todo es jugar con el sentimiento.
Y no, pues no todo es sentimiento, o sea, no todo es Y sentimiento. es que se hace tan aburrido porque es tan simple, tan repetitivo y la misma tontera todo el rato. En cambio, con este libro de Es que es Burke, porque no tienen te nada va, acá, pues amigo. en cambio con Burke te va a quemar te va a quemar Sí. la cabeza. O sea, sí es un libro que tienes que leer otras cosas, pero no le tengas miedo, obviamente. Sí, o sea, por favor, no me malinterpreten. Hay gente en nuestra comunidad que tampoco lee mucho. Entonces, no te asustes, agarra y vas leyendo y vas, si no sabes algo, y qué era esto, y lo vas buscando en internet, y ya tenemos hasta inteligencia artificial, tenemos que nos lee, nos da la Sí. información, ¿me Que entiendes? ojo, que hay que saber también usar la inteligencia artificial. ¿Ah? La inteligencia artificial uno también la capacita. ¿Ah? No crean que la inteligencia artificial sabe todo, Qué ¿no? bueno que lo dices, ¿sabes por qué? Porque hoy en día está pasando algo que la gente no se está dando cuenta, o tal vez tú sí, no, o sea, yo no sé, pero mucha gente no. ¿Te has dado cuenta que ahora lo que dice la inteligencia artificial es palabra de Dios? ¿Te has dado cuenta que no, lo dice la IA? Ah, si lo dice la IA, entonces es pues, Sí, ¿no? es la verdad. ¿Qué va a pasar más adelante? O sea, ¿qué pasa si yo soy el que puedo modificar esos datos de la IA y te mando esa información? Ah, no, la IA lo dice, es así. Eso. Y te están como que Moviendo la cabeza. eso, cambiando tu forma hasta de ver las cosas, ¿ah? Claro. Porque, o sea, empiezas como que a cambiar algunos argumentos que tú tenías porque la IA es supuestamente más inteligente, como lo dice, que lo que tal vez tú has aprendido Y por los luego, libros o por la historia. y luego se aplica una facilísima, una falacia ad ignoratiam y listo, te fregaste, pues. Sí, Pero tú quieres refutar, oye, pero esto no tiene sentido. No, pero es que la IA lo dice. sí. Papá, yo estoy en desacuerdo contigo, pero ¿por qué? Porque la IA lo dice. ¿Tú sabes más que la IA? Sí. Entonces está pasando un efecto hoy en día que hay que tener muchísimo cuidado Sí, porque... sí, hay que tener cuidado. Ojo, Te digo por ahí. yo le incito a usar la inteligencia artificial, claro, aprovechala. Pero también, o sea, no todo lo que dice la inteligencia artificial o sea, es veraz, ¿ya? ¿Por qué? No, Porque nosotros también educamos a la IA. sí. O sea, nosotros educamos a la IA, o sea, no es que la IA lo sabe todo, es un dios, como tú lo dijiste, es un dios, no, es algo electrónico, pues algo que está incluso en estudio, pues, o sea, algo que se le están implementando cosas cada día y que lo diga la IA, eso no quiere decir que es la verdad absoluta, Sí, no es la no. verdad absoluta, siempre tenemos que tener otras como que ramificaciones, ¿no? De ver, ya, mira, me lo dijo la IA, es como para respaldar, ya, yo uso la IA más que todo como para complementar, ya, por lo menos, ya, no sé, Burr nació en 1700, leo yo, Ujú. y tal vez no estoy como que muy convencido ya de que ya y uso tanto la IA como la tecnología pues para Sí. complementar ya entonces les recomiendo eso o sea que instruyan a su IA ¿ah? A su hija uno la puede yo que soy muy o sea yo uso bastante la inteligencia artificial pero ¿Sí? yo No, no, como que la educo ya, o sea, conforme a lo que ya, o sea, mis preguntas conforme a lo que ya yo he estudiado. ujú. Y en muchas ocasiones me he topado que hay cosas que no me responden. ¿Por qué? Porque también van en contra de tal vez algunas ideas que yo tengo Mm. que van, o sea, en contra de la globalización. Sí, ¿Ves? sí, no, de Entonces, hecho yo debemos ya tener he cuidado, corroborado. ¿ah? Cuidado Sí, ya he corroborado ya en un par de ocasiones como la IA no te da información falsa. Sí, sí. O sea, no necesariamente lo que te dice es la realidad. O te da información muy superficial, pero cuando tú incides, no te dan buena información. Hay que tener mucho ojo con eso. Ojo. Pero bueno, para ir terminando y ya porque pues el tema de hoy es el conservadurismo de Burke, Conservador y más ¿qué Burke. pensaría un conservador acerca de la IA? Sí. O sea, entonces la tecnología es mala, ¿nos Ah, quedamos? No, si tú nos has escuchado hasta ahora, entonces ya fácilmente vas a poder responder esta pregunta, sí. ¿no? Porque entenderás de que obviamente el conservador no está en desacuerdo con la inteligencia artificial, Y con el ni progreso. con el progreso tecnológico, obviamente no, Sí. pero sí creemos de que tienen que haber cosas bases para Sí. poder utilizar la IA bajo nuestros parámetros Sí. y no los parámetros que nos vengan a imponer A implementar otras o a implementar personas. otras personas. Tienen que haber parámetros y ojo, esos parámetros tienen que ser basados en argumentos sólidos Sí. y eficientes, ¿no? Entonces, de esa forma, básicamente sería lo que un conservador
Sí. Que en cierta forma lo somos porque obviamente es tan lógico. Claro. Lo que acaso lo que estoy diciendo es absurdo, no. Sí. No, entonces, pero cualquier persona conservadora te diría eso, ¿no? La tecnología es buena, obviamente sí. El cambio es bueno, obviamente sí, pero Sí. siempre basados no en una revolución, no basados en No. la destrucción, sino en todo lo que hay, lo que se ha ido Lo que se le ha construyendo antes. anticipado, sí. Ujú. Entonces, de verdad, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita, a compartir con tus amigos y comenta algo de verdad porque, como lo hemos dicho, nos ayuda bastante, de verdad, nos ayuda bastante y para que otro conozca de esto. Entonces, hoy ha sido este abreboca de este libro tan bueno y que se los recomiendo. Del conservadurismo. Entonces, el próximo capítulo le vamos a dar como que Ya concentrado. ya todo ya. Prepárense porque, o sea, el segundo capítulo siempre es en el que damos muchísimo más contenido, ¿no? Así que Sí. ese día pónganse siéntense con su papel y empiecen a anotar las citas porque vas a ver, hay mucha información, bro. Es muy completo este libro. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense, no se olviden de compartir los videos, darle like, suscribirse y darle a la campanita para que les aparezcan todas nuestras notificaciones. Cuídense mucho y un abrazo enorme. Chao, chao.